en Uninorte de Pedro Juan Caballero. Y bueno, voy a ir comenzando con la presentación del día de hoy. Por favor, me comentan si se ve mi pantalla. Todo en orden, doctor. Ok. Bien. ¿Se ve y se escucha bien? Por ahí está Fabiana. Sí. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, vamos a ir empezando con la presentación. Voy a apagar mi cámara para que no haya interferencia. Y el tema es reporte de casos clínicos. Voy a estar explicando un poquito algunos puntos clave, como la conceptualización de los reportes de casos clínicos, un poco de las normas para autores, para reportar un caso clínico en una revista científica, y algo que puede servirles, una herramienta interesante, que es la lista de chequeo CARE, que se utiliza para poder elaborar un reporte de casos clínicos. Bien. Primero que nada, algo que quiero comentar es un reporte de caso clínico, bueno, viene a ser un caso clínico elaborado y eventualmente nosotros podemos reportar una patología, ya sea como publicación para una revista científica, o podemos preparar un reporte como para presentación de un congreso o una jornada científica, ¿sí? Vienen a tener casi el mismo esquema. También en clases o en la universidad misma suelen pedir que se haga la presentación de un caso clínico. Entonces ahí podemos también utilizar el mismo esquema a la hora de buscar bibliografía, a la hora de armar el documento, ya sea en una presentación, en una diapositiva, o si nos piden en un documento de Word, se puede estructurar de la misma manera. Eso por un lado. Por otro lado, lo que se reporta, por ejemplo, para una publicación científica, generalmente se busca que el reporte de caso sea un caso novedoso o eventualmente una presentación un poco rara, típica de una patología ya conocida, ¿sí? Esas son unas de las características más comunes a la hora de preparar un caso para publicar en una revista o inclusive para presentar en un congreso. Ahora bien, si ustedes quieren o tienen que presentar un caso en tal cátedra, en cátedra de cirugía, cátedra de clínica médica, etcétera, en la facultad, en la universidad, bueno, no necesariamente tiene que ser un caso raro, sino que, por decirles, están justo en el módulo de tuberculosis. Entonces, hacen una búsqueda bibliográfica de cómo se presenta esta patología y la estructuran de acuerdo al esquema que yo les voy a ir mostrando. Pero, como les digo, cuando van a enviar un trabajo a un congreso o cuando van a publicar, sí, eventualmente tienen que ser casos interesantes, tienen que ser patologías poco frecuentes, más que nada. Y bueno, otra cosa también que quiero mencionar es que siempre se reporta un caso, o sea, el reporte viene a ser de un solo paciente o de una paciente, ¿sí? Cuando hablamos de dos o más casos, se le llama serie de casos, que viene a ser como un reporte de casos también, pero extendidos, ¿sí? Es como armar un documento y hablar, a ver, por decirles, una enfermedad puede ser, ya que hablamos de tuberculosis miliar, y presentamos 5 casos que se dieron en X hospital. Entonces, los cinco casos se reportan, se escriben en un documento y eso se arma de acuerdo al formato que pide la revista y de esa manera se envía a publicar. Eso es una serie de casos, que viene a ser como un reporte, pero como les dije, extendido. Bien, voy a ir hablando un poquito de lo que llamamos como normas para autores. Las normas para autores son las pautas o el formato que suele pedir una revista científica a la hora de publicar un trabajo.
ya sea como reporte de caso, como artículo original, como carta al editor, como revisión bibliográfica, etcétera, ¿sí? Eso que acabo de mencionar son ejemplos de textos científicos, de tipos de publicaciones. Entonces, el reporte de casos es una publicación específica y tiene una configuración específica, ¿sí? Se arma y el formato es específico. Algo muy importante que se tiene que tener en cuenta a la hora de reportar un caso es el consentimiento informado, ¿sí? Muchas revistas o muchos concursos de congresos o jornadas científicas van a tener un documento o un formato para el consentimiento y ese consentimiento es como una carta, una nota en donde tienen que estar los datos del paciente o por lo menos los familiares del paciente en caso de que este paciente esté imposibilitado para poder dar su propio consentimiento o en el caso, por ejemplo, que sea un menor de edad los familiares pueden dar el consentimiento con expresa firma, ¿sí? Eso es un documento que, que tendría que estar en todos los casos y bueno, la mayoría de las revistas científicas cuando uno va a enviar un caso a publicar, te proporcionan este formato de consentimiento, uno lo llena y luego lo envía junto con el manuscrito, o sea, ya con el reporte y bueno, eso es algo mandatorio. Algunas cosas más que tiene que tener nuestro reporte de caso ya entrando en el formato. Primeramente el título y los datos de los autores. Para el título siempre se busca un título interesante, atractivo, ¿sí? A los lectores. Por ejemplo, suele ponerse, a ver, tal enfermedad, síndrome de Wolff-Parkinson-White, punto, a propósito de un caso, o reporte de caso clínico, ¿sí? Suelen ser algunos nombres que se utilizan bastante, acompañado, claro, de la patología. Si se pone reporte de caso o a propósito de un caso o serie de casos. Y los datos de los autores es algo que les van a pedir para publicar, les van a pedir para enviar un trabajo a una revista, en donde siempre ponen todos los datos de los autores que participaron en la elaboración del reporte, en la búsqueda, en el armado en general del trabajo. Y por supuesto eso va acompañado también de sus datos de filiación. Los datos de filiación de los autores son generalmente el lugar donde trabajan, estudian o tal vez el hospital en donde se reportó el caso, ¿sí? También puede ser. Luego también se suele pedir un resumen en español y en inglés, que un resumen puede ser de tipo estructurado o no estructurado. Generalmente es una pequeña síntesis y el resumen es lo primero que se lee muchas veces en un artículo científico, ya que los artículos científicos pueden tener 5, 10, 15 páginas o más inclusive. Entonces, el resumen abarca media página. Casi siempre son 250 palabras en español, 250 en inglés, y uno al leer el resumen ya tiene que tener una idea o tener una noción de lo que va a encontrar en el artículo. Eso es algo que de repente les van a pedir sí o sí. Bien, acá podemos ver algunos ejemplos. Bueno, yo tomé en concreto un caso clínico del área de cirugía, que es una llamada hernia de Garengot, que es un caso bastante poco común, o sea, es un caso atípico. Y acá está el título que le pusieron a este trabajo. Reporte de caso de hernia de Garengot en un centro de cirugía ambulatoria. Acá tenemos los nombres de los autores y estos son los datos de filiación, ¿sí? Acá vemos que Alberto Aznar Jan tiene el número 1, significa que él es médico cirujano del Centro de Cirugía Ambulatoria, y Ruth Ivonne Acevedo Estrada es jefe de servicio de anestesiología del Centro de Cirugía Ambulatoria, y ambos son eh, o trabajan en el Hospital Regional 1 de Octubre, y así. Estos son los datos de los autores con su filiación correspondiente. Y acá está el resumen, tanto en español como en inglés. Como les dije, es una síntesis, le puedo leer así brevemente. Dice, se presenta el caso de una mujer de 70 años de edad que fue enviada del primer nivel al centro de cirugía ambulatoria, al servicio de cirugía, con diagnóstico de hernia femoral derecha. Se practicó cirugía y se encontró una hernia de Garengot en el canal femoral derecho. Se trató mediante episiotomía, bla, bla, bla. Entonces, eso está tanto en español como en inglés. Siempre
casi siempre en todas las revistas se acompaña el resumen de palabras clave. Las palabras clave son, generalmente son no solo palabras, sino son frases, ¿sí? Que de repente facilitan encontrar en buscadores bibliográficos estos casos. Por ejemplo, hernia de Garengot. Uno pone eso en Google Académico, por ejemplo, y ahí van a salir todos los trabajos que coincidan con esas palabras. Y lo mismo en español y en inglés. Acá también está la referencia por si quieren buscar este caso. Es muy interesante. Bueno, esta es la configuración habitual de un reporte de caso, ¿sí? Aparte de tener título, aparte de tener el nombre de los autores, resumen, en la estructura lleva una introducción, lleva una sección que se llama caso clínico y lleva una sección que es la discusión. En la introducción, que debe ser breve, debe ser una pequeña síntesis de la literatura al respecto del caso, es decir, se busca, por ejemplo, el concepto del caso. Esta hernia de Garengot es una hernia que se diferencia de las hernias inguinales habituales por tal y tal cosa, ¿sí? Qué sé yo, pueden poner, por ejemplo, la incidencia, bueno, esta hernia se encuentra en 2 de cada 20.000 personas, por decirles. Y eso se pone en la introducción, se le da la importancia al tema, se registra el interés también y generalmente no va más de una página, ¿sí? Acá no se introducen datos del paciente, acá no se habla todavía del caso clínico. Después, en la sección de caso clínico, que también puede figurar como reporte de caso o reporte o caso nomás, en esa sección ya se ponen los datos del historial médico. Es como la historia clínica, ¿sí? Acá se describen aspectos relevantes, se puede configurar como una historia clínica con el motivo de consulta, con los antecedentes de la enfermedad actual, antecedentes remotos, antecedentes patológicos personales, familiares, ¿sí? Estos son antecedentes de la enfermedad actual, remoto de la enfermedad actual, patológicos personales y antecedentes patológicos familiares. También se ponen los datos de valor en cuanto al examen físico. No es necesario colocar todo el examen físico, que muchos aparatos y sistemas están probablemente conservados, o sea, no hay alteraciones, pero en este caso, cuando hablamos de esta hernia, la, la región del examen físico que estaba alterada es la abdominal y eventualmente a partir de ahí se va poniendo esos datos positivos. No vamos a poner otras regiones como el tórax, por ejemplo, ¿verdad? Porque vamos a poner que todos los datos están conservados. Lo mismo, acá dice exámenes de laboratorio, perdón por el error, exámenes laboratoriales, se puede hacer un cuadrito con los estudios de laboratorio que tienen valor positivo, ¿sí? De repente si se les hace hemograma, se les hace perfil lipídico, etcétera, y no revisten datos de valor, no es necesario colocar, ¿sí? Se ponen imágenes, radiografías, si se hizo una ecografía, que tengan datos de valor, se pone también, ¿sí? Se van colocando como imágenes y eso va a respaldar un poquito el examen físico y los demás datos de la historia. Aparte también se va colocando como la historia un poco del diagnóstico diferencial, el pronóstico de la patología y se va relatando todo lo que pueda revestir en el caso, siempre y cuando tampoco no se excedan en el límite de palabras, ¿sí? Va a haber una norma que es el de cantidad de palabras máximas, ¿sí? Hay veces que te dicen, por ejemplo, la introducción no tiene que pasar de 500 palabras, o sea, una página. Tu caso clínico no tiene que pasar de, qué sé yo, otras 500 palabras o de 700 palabras, una página y media como máximo. Y uno ahí tiene que hacer una síntesis y poner todo lo que pueda, ¿sí? Sin quitar nada, nada que reste interés, o sea, tratar de poner todo lo que concierne al caso y sacar cosas que no sean necesarias, como le dije, los datos negativos. Algo muy importante que hay que mencionar acá, en el caso clínico no se dan los datos personales. Acá no se pone nombre, apellido, tampoco es necesario poner siglas, ¿sí? O sea, no viene al caso conocer la identidad de los pacientes, ¿sí? Se pone paciente de sexo femenino de tantos años de edad o paciente de sexo masculino de tantos años de edad y datos que sean relevantes para el caso. Ningún dato que sea
personal. Luego, en la discusión lo que se hace es una pequeña revisión del tema, una pequeña revisión actualizada y específica. También es algo corto. Se habla bueno, la presentación de este caso en este paciente se dio de esta manera y bueno, si bien es rara la patología, se suele presentar de esta manera, porque hay casos raros que otra vez tienen presentaciones diferentes o presentaciones atípicas y uno va poniendo ahí y luego hace una búsqueda bibliográfica en donde hay casos similares. Por ejemplo, qué sé yo, buscan un caso similar que fue reportado y lo citan. Se pone, por ejemplo, qué sé yo, se reportó un caso similar en la ciudad de Bogotá, Colombia, en tal año, en donde la presentación fue esta, similar a la que se tuvo en este paciente. Y en ese caso, tuvieron esta conducta terapéutica. Y van escribiendo. La discusión es lo que le va a dar un poco del condimento interesante al trabajo. Uno va leyendo la discusión y aparte ya de saber lo que tenía el paciente, todos los datos clínicos, acaba viendo un poquito qué tanto se presenta ese tipo de enfermedad. A diferencia de la introducción, que la introducción nos habla ya del concepto de la enfermedad y tal vez un poco de epidemiología, presentaciones, con la discusión nosotros lo que hacemos es comparar lo que nosotros encontramos. En la introducción damos un concepto teórico de la enfermedad o de la patología que vamos a abordar, en el caso de la presentación de la patología, y en la discusión comparamos lo que se reportó en otros países, ¿sí? Reportes de la misma patología, pero en comparación a lo que nosotros encontramos. Si está de acuerdo o no con la literatura, y ahí vamos escribiendo, vamos poniendo inclusive nuestra opinión de expertos, ¿verdad? Porque uno cuando escribe un caso o cuando escribe un artículo científico se va volviendo experto en el campo o en el área que va publicando, y esto obviamente es sometido a algo que se llama evaluación por pares. Cuando enviamos nuestro trabajo a una revista, se le envía a otras personas que hayan publicado sobre el tema o expertos del ámbito, entonces ellos revisan nuestro trabajo y ahí evalúan si, bueno, la discusión entonces se encontró, se hizo una revisión actualizada, específica, se comparó un poquito con lo que se encontró en el caso y está de acuerdo y es coherente. ¿Sí? Todos esos aspectos se evalúan y bueno, si nuestro trabajo necesita mejorarse, nos van a decir en la revista, bueno, el trabajo se puede publicar acá, pero tiene que mejorar estos aspectos, tiene que cambiar esto, tal vez agregarle más bibliografía, hacer un poquito más de búsqueda y así. Y una vez que uno haga esas modificaciones, ya la revista publica el trabajo. Esta es la sección de introducción del mismo caso que mencioné, es bastante corta. Vamos a ver que habla un poquito de las hernias, habla a nivel general, habla un poquito también ya de la historia de esta patología, que se remonta ya hace siglos y la persona que descubrió fue este cirujano francés, René Jacques Croissant, de Garengot. Entonces uno puede poner este tipo de información histórica inclusive de las patologías y luego llegar hacia lo que sería la actualidad, ¿verdad? Acá muestra un poquito de la incidencia, es decir, vamos a decirle, son datos estadísticos de hoy en día y bueno, luego el desenlace. En todos casos requiere tratamiento quirúrgico. Acá vemos el ejemplo de esa patología reportada ya en el caso clínico. Vemos cómo comienza, pone mujeres de 70 años de edad con los siguientes antecedentes de importancia, posiciona humo de leña durante la infancia, hipertensión reciente de inicio, o sea, de reciente inicio, tratada con captopril, etc. Va poniendo todos los datos de la historia clínica, siempre en orden, ¿sí? Va desde los datos generales hasta lo que es el examen físico. Acá vemos, por ejemplo, la exploración física, están los signos vitales, la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, peso, talla, y luego va a lo que serían los datos de la exploración por aparatos y sistemas. Acá habla, por ejemplo, tegumento, mucosa bien hidratada, adecuada coloración, sin dato de compromiso cardiorrespiratorio. O sea, va diciendo que en todos los aparatos y sistemas está todo conservado, no hay datos positivos, no hay nada de valor, pero sí en abdomen sí se detiene y dice abdomen blando, depresible, no doloroso, con peristaltismo normal, sin tumores o adenomegalias, pero se constata una
un aumento de volumen, de una masa, una tumoración dolorosa a la palpación en la región inguinal derecha y así. Después algunos resultados de laboratorio, habla de glucosa, urea, creatinina. Acá también pone en la discusión, ya pasando de lo que es el caso clínico, como les dije, una síntesis de la historia. En la discusión habla otra vez un poquito de los tipos de hernias. Habla de que esta hernia es de tipo poco frecuente. Menciona también que es potencialmente letal si no se trata. Y bueno, más adelante, esto es solamente un fragmento, es un poco más extensa la discusión y comenta que ellos encontraron algo que condecía con la literatura, o sea, que estaba de acuerdo con la literatura y que era un caso normal de una patología bastante atípica. Las referencias bibliográficas se tienen que tener en cuenta y de acuerdo a la normativa que te pide la revista, entre paréntesis, todas las revistas en ciencias de la salud casi siempre van a optar por la normativa Vancouver. Cuando hablamos de normativa Vancouver nos referimos 99% a lo que las referencias bibliográficas respectan, ¿sí? Cuando hablamos de Vancouver hablamos de la cita y la referencia. Las citas son los numeritos que encontramos, acá me voy, a ver, en la introducción. Acá vemos, acá tenemos cierta información, tenemos acá el número 1. El número 1 significa de que se leyó un artículo para poder escribir este fragmento de la introducción, ¿sí? O sea, alguien se tomó la molestia de leer un artículo, de entender qué decía y luego escribió acá esto. Bueno, y hizo su propia redacción con sus ideas, con sus palabras. No es que copió y pegó esa información. ¿Sí? Algo muy importante tener en cuenta a la hora de citar. Uno lee los artículos y luego con sus palabras escribe y transmite y tiene que tener una secuencia coherente. Acá hablamos de lo que son las hernias, hablamos un poquito de la hernia Garengot, después acá habla de los orígenes históricos de esta hernia, del descubrimiento y tenemos acá las citas de la 2 a la 4. Es decir, este fragmento que está acá, para redactar este fragmento se sacó información de los artículos del 2 al 4, o sea, 2, 3 y 4. Si nosotros nos vamos a las referencias, vamos a encontrar que esos 3 artículos leyó el autor o la autora para escribir este fragmento. Y así sucesivamente. La normativa Vancouver se citan en orden, bueno, se citan numéricamente en orden sucesivo. La primera vez que aparece una cita, se le pone el número 1, luego la primera vez que aparece una siguiente cita, el número 2, el número 3, el número 4. Se puede repetir, por ejemplo, si aparece por segunda vez una cita que ya apareció, que fue la número 1, se puede poner otra vez número 1. Supongamos que acá en este punto, este fragmento también se haya redactado a partir de este artículo, se pone otra vez número 1. Pero si este fragmento se redactó a partir de otro artículo, ya sería el 5, 4 y 5. Bueno, eso en cuanto a las referencias bibliográficas. Las tablas y figuras. Las tablas y figuras, como dice ahí, proporcionan de manera una visión interactiva del trabajo, del reporte. Muchas veces hay imágenes, por acá creo que puse. Acá está. Estas son imágenes del artículo, acá siempre está la referencia. Son figuras, inclusive parte de lo que fue la intervención quirúrgica con el abordaje, son imágenes muy buenas, de buena calidad, ¿sí? Eso es importante también a la hora de publicar o enviar o armar un reporte de caso, se tienen que elegir imágenes buenas, con una calidad interesante, ¿sí? No difusas. Si eventualmente la patología que están reportando incluye algún signo, síntoma en el rostro o algo del paciente, siempre tienen que difuminar el rostro, por lo menos poner una banda negra, ¿sí? Nada que pueda permitir la identificación de la persona se tiene que dejar. El rostro nunca al descubierto, siempre poner una banda negra en los ojos por lo menos o difuminar la cara. O por ejemplo, si uno quiere, reportar una patología o una presentación atípica del lupus, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, que suele dar un rash en alas de mariposa, que es un patrón donde se tiene como un enrojecimiento en el área de las mejillas, en la cara. En ese caso, por ejemplo, se quiere resaltar ese signo clínico, entonces lo que se hace es ponerle una bandita negra a los ojos, pero se deja al descubierto
la cara, la parte de los cachetes y así. Pero siempre poniendo la bandita negra para evitar que se pueda reconocer el dato de la persona o la identidad. Otra cosa también que pusieron acá es una imagen histopatológica, también se puede poner, ¿sí? Porque hay muchas enfermedades que tienen un patrón histopatológico, entonces también es válido poner eso. Lo mismo con una imagen ecográfica, radiografía, tomografía, etc. Acá están las referencias. Como les dije, todas están en orden numérico, van con números arábigos, 1, 2, 3, 4, y bueno, están bajo la normativa Vancouver, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Es muy sencillo, uno puede acceder a normas Vancouver en cualquier lado, o sea, en la revista misma donde van a publicar, seguro hay una guía, se pone el nombre de los autores primero, hasta un punto y aparte, el nombre de los autores tienen que estar primeramente el apellido del autor, después un espacio, la inicial de uno de los nombres o de dos de los nombres, puede que se llame qué sé yo, Roberto o Roberto Fabián y se pone RF, luego una coma y el siguiente nombre, García Larrota J, coma, se separan los nombres por coma, se pone un puntito, luego está el título del trabajo, dice acá, Hernia Damián del lado izquierdo, revisión de la bibliografía y comunicación de un caso, hasta un punto otra vez. Después el nombre de la revista, revista de especialidades médico-quirúrgicas, punto, el año, punto y coma, el volumen y el número en donde fue publicado el trabajo, dos puntos, las páginas que abarcaron. Idealmente tienen que tener todos estos datos, ¿sí? Y armarse de esta manera. Y todas las referencias tienen que seguir eso. Pero bueno, para esto es muy útil el uso de gestores de referencia, ¿sí? Que puede ser un tema para otra charla. El uso de gestores les va a facilitar la vida. Ya el gestor te configura de esta manera una referencia y bueno, te coloca todo esto y es súper sencillo de usar. Bueno, ya vamos cerrando. Entonces, algunas cositas también extra a tener en cuenta son toda la información que saquemos de otro artículo, primero, se tiene que escribir con las propias palabras. Recuerden que esto es un documento de ustedes, ustedes son los autores, y si bien van a hacer referencia a otros autores o van a sacar información de otros trabajos, ustedes lo tienen que escribir con sus propias palabras. Nada se copia y se pega. ¿Sí? Eso es algo que se tiene que tener en cuenta a la hora de escribir un artículo científico, no solamente un reporte de caso. Las referencias, como les dije, van en números arábigos, en orden sucesivo, formato Vancouver. Si la revista les dice otro formato, suele ser APA, puede ser, pero muy pocas revistas piden eso. Tienen que ver cómo es la normativa APA. Yo hablo más del Vancouver porque es lo que más se usa en medicina. Evitar y copiar frases literalmente. Lo ideal es tomar una idea, expresarla con nuestras propias palabras. Por otro lado, siempre cuidar la integridad del paciente, no dar datos personales, colocar barras negras en los ojos o difuminar el rostro, proporcionar datos de valor de manera precisa y clara. ¿Sí? No evitar caer en dar información excesiva, ¿sí? Porque eso tiene que ser sintético. O sea, no es que cuanto más escribo, mi trabajo va a ser más interesante. No. O sea, si yo tengo una página y ahí tengo todos mis datos de valor precisos, eso es lo suficiente. No hace falta alargarlo más. Y bueno, el consentimiento informado, no menos importante, es algo que se tiene que tener en cuenta. Bueno, les voy a mostrar en las últimas dos diapositivas una herramienta que les puede ser útil para armar un reporte de caso. En lo que es investigación clínica, hay consensos de expertos, es decir, muchos investigadores se pusieron de acuerdo para hacer muchas cosas en lo que es investigación. Por ejemplo, consensuaron que todos los trabajos tienen que tener consideraciones éticas, se tiene que cuidar la ética de un paciente o de un sujeto investigador, de investigación. Y también entre todas esas cosas elaboraron guías para diferentes tipos de estudios. Por ejemplo, para los ensayos clínicos aleatorizados, que en otras palabras son los estudios experimentales, por ejemplo, para comprobar la eficacia de una vacuna o de un tratamiento novedoso, se hace un trabajo de investigación llamado ensayo clínico aleatorizado, ¿sí? O estudio experimental. Se usa una guía que se llama guía Consort. La guía Consort tiene
pautas, normas y como una lista de chequeo para poder estructurar mi protocolo de investigación y los pasos a seguir para realizar eso. También hay otras guías como la guía Strobe para estudios observacionales, que los estudios observacionales son los trabajos más sencillos, no requieren de la intervención de un investigador o investigadora. La guía Prisma para revisiones sistemáticas y metaanálisis, que son trabajos un poquito más complicados. Y la guía CARE, que es para reportes de casos. Las pautas CARE son el acrónimo de Case Reports. Fueron desarrollados por un grupo de expertos para respaldar la calidad del reporte de caso, ¿sí? Tanto precisión, transparencia y utilidad de los informes o reportes de caso. Acá está la referencia que pueden encontrar en esta página, ¿sí? carestatement.org. Ponen eso en lo que sería el buscador de Google y les va a salir. O de repente ponen lista de chequeo CARE para reportes de caso y sí o sí les sale en esa página o en otras páginas, porque es una lista así universal. No se ve muy bien la imagen porque saqué de la misma página, pero para que vean, si bien está en inglés, también por ahí en internet hay en español, les va a mostrar una guía de cómo se tiene que estructurar el reporte. ¿Sí? Es así como hablamos recién, tiene que tener título, tiene que tener palabras clave y un resumen. En el resumen no poner referencias bibliográficas. Y acá muestro otra vez, por ejemplo, en el título dice poner el diagnóstico de intervención primario o la patología seguido de reporte de caso. Como les mencioné hace rato, tuberculosis miliar, reporte de caso. O este caso de la hernia de Garengot, reporte de caso. Luego hasta inclusive le explica las palabras clave, de 2 a 5 palabras clave, que identifiquen el caso para que después se pueda encontrar en los buscadores. Tiene una introducción, la información del paciente, los hallazgos clínicos, la cronología de la patología, o sea, del paciente, la evaluación diagnóstica, la intervención terapéutica, el seguimiento, los resultados y luego la discusión. Y bueno, otras cosas como el consentimiento informado, inclusive, bueno, ellos van más allá, hablan de la perspectiva del paciente que a la hora de reportar un caso, algunas revistas inclusive te piden que si el paciente está o sea, no está imposibilitado, puedan dar como un pequeño relato de lo que vivieron y cosas así, ¿verdad? Entonces, esta guía es bastante interesante, es una lista de chequeo, ven acá que tiene un check, tiene una tilde y uno puede ir chequeando, bueno, estoy armando mi caso y voy poniendo esto, tengo esto y explica súper bien. Está en inglés, pero igual van a encontrar en español, así que puede ser útil para reportar un caso. Bien, esto es todo de mi parte. Quedo atento ahora a preguntas, dudas, a lo que quieran comentar. Y desde ya, muchas gracias por su atención. Por favor, doctor, acepte nuestro más sincero agradecimiento por la presentación excelente que realizó y también por el tiempo que separó para poder ayudarnos. Fue muy interesante escuchar y aprender de su experiencia en la investigación. Esperamos que surjan más oportunidades para que podamos aprender con usted. Y a los participantes, gracias por su participación. Esperamos que lo que aprendieron aquí les sirva en su formación como médicos. La lista de asistencia será mandada en el chat y le pedimos que llene con cuidado el formulario que será enviado. Y una vez llenado el formulario, pueden retirarse de la sala. El certificado será enviado en un periodo de 4 días. Bien, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, entonces les dejo hasta acá, chicos y chicas. Muchos éxitos y espero que les haya gustado la charla. Chao, chao.